Muy buena gente, el siguiente vídeo es la primera clase de introducción a la programación en C# que di en el bootcamp de creación de videojuegos en Unity en nuestra academia Stega Academy, que comenzamos la primera edición el pasado abril. Ahora en octubre, el 10 de octubre, vamos a iniciar la segunda edición, en la que os podéis inscribir en nuestra página web Stega Academy. Así que no perdéis la oportunidad de inscribiros, porque daréis desde las nociones de programación que veréis en el siguiente vídeo, como todo lo necesario para crear un videojuego desde cero. Así que entrad en stegacademy.es. Chao, chao, chao. Súper bien, genial, Elizabeth. Vale, pues nos vamos a ir a Unity, ¿vale? Y vamos a generar nuestro primer script, ¿vale? Yo he abierto un proyecto vacío. Podéis vosotros crear un proyecto vacío, como digo, utilizar el que usasteis con Elena, ¿vale? Me vale también. Vale, a ver, lo que tenemos que hacer en primer lugar es que, no sé si os lo ha comentado Elena, porque al final son muchísimos conceptos los que os ha introducido en estos 2 días, y seguramente tengáis la cabeza un poco en plan de, vale, no sé ni dónde tengo los pies todavía, ¿no? Tener un poquillo de calma en ese sentido, porque además estas cosas, lo que te hace familiarizarte tanto con Unity como con programación y demás es la práctica. No hay más misterio. Creo que Elena me está escuchando porque está escribiendo. Eh, Antes, después, primer día de clase. Em, Vale, perfecto, Elizabeth. Si abro uno nuevo, pues así me sigue perfectamente. En serio, no os agobiéis, ¿vale? Porque es normal que al principio sea como muchos conceptos de golpe y digáis, pero no entiendo nada, ¿no? Al final la práctica es lo que hace que te familiarices con lo que estás viendo. Y recuerdo que hay un profesor precisamente de programación que me decía siempre, hay un momento cuando estás programando en el que de repente tu cabeza hace clic y ya a partir de ahí eres capaz de resolver cualquier problema, porque al final aprender a programar es básicamente resolver problemas. Y tu cerebro, hay un momento en el que ya a la hora de hacer muchos ejercicios y practicar muchísimo y tal, ya se acostumbra a esa forma y de hacer las cosas, y ya resulta todo mucho más sencillo y lo hacéis casi automático, ¿vale? Entonces, daros tiempo, porque además esto no es una regla fija de que todo el mundo aprenda las cosas ya, ¿vale? Cada uno tiene un ritmo y habrá gente que a lo mejor tarde un poquillo más, hay gente que de repente lo tenga ya todo interiorizado, ¿vale? Entonces, daros tiempo. La clave de aprender cualquier cosa es el tiempo, no queda otra, ¿vale? Ya ando por aquí, que lo tendré de fondo, pero un resumencillo. Vale, Papri, pues no te has perdido nada porque, si no me equivoco y por lo que estuviste diciendo anoche, tú más o menos te defiendes con el tema de la programación. Entonces básicamente le he introducido un par de conceptos, que es la programación orientada a objetos, que es compilar y que es ejecutar, que es un IDE, y hablar un poco sobre Visual Studio, ¿vale? Si te vienes un poco más arriba, de hecho lo que voy a hacer es pinearlo, fijar el mensaje. Tienes ahí el PDF, ¿vale? Que lo tengo yo por aquí. Y lo que hemos visto básicamente han sido las tres, desde la 3 a la 5, ¿vale? En la de diapositiva. Que es la programación orientada a objetos, que es compilar, que es un IDE, y el Visual Studio. Y ahora vamos por aquí, ¿vale? Es algo muy bonito, eso es. Y además, de hecho lo estaba hablando ayer con Elena, cuando empiezan a salirte las cosas y empiezas a aprender y tu cerebro hace ese clic que comentaba antes, a veces puede llegar incluso a ser adictivo, ¿vale? Así que no os desaniméis, porque las primeras clases siempre son complicadas, ¿vale? Pero hay que darle duro. Entonces, como os comentaba, os tenéis que venir a la parte de aquí de abajo, donde pone Project, ¿vale? Aquí vais a tener una serie de carpetas que, por ejemplo, la imagen y todo ese tipo, los audios o todo este tipo de elementos que podáis incorporar a Unity normalmente se guardan en una carpeta que se llama Assets, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis una carpeta con la escena. Entonces, dentro de Assets lo que vamos a hacer es generarnos una carpeta
que le vamos a poner, por ejemplo, scripts, ¿vale? Y dentro de esa carpeta nos vamos a generar un script en C#. Le vamos a poner, pues, ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Ese va a ser el nombre, en este caso, de la clase. Si os dais cuenta, aquí ya se ha generado un código que podéis previsualizar aquí en el lado, ¿vale? En el inspector. Donde se han generado dos métodos y la clase ejemplo, que es el nombre que yo le he dado. Vale, cuando tengáis esto, si dais doble clic sobre el script que acabáis de generar, se os va a abrir el editor que tengáis puesto. Yo de hecho, y esto es algo que además lo he hecho adrede porque quiero que veáis una cosa. A mí se me ha abierto el Visual Studio Code, que es otro IDE, pero que está más enfocado para el desarrollo web, que yo lo utilizo muchísimo, lo tengo como predeterminado. Si lo que queréis es que se os abra con el Visual Studio, os tenéis que venir aquí al menú de arriba, a Edit, en Preferences, se ha abierto en la otra pantalla, aquí, y desde aquí, en External Tools, podéis seleccionar el IDE que tengáis instalado, que si solo tenéis el Microsoft Visual Studio seguramente se os abra del tirón, ¿vale? Pero si tenéis otro instalado, pues a lo mejor puede ser que se os abra con otro editor, ¿vale? Vale, para abrir el script simplemente es pulsar doble clic, ¿vale? Sobre el script. Te vienes aquí, ¿vale? Y pinchas doble clic con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Y ya automáticamente se te abre. Eso es. Ahí se está abriendo con Visual Studio, ¿vale? Pues la verdad que no lo he probado, pero sí que hay extensiones en Visual Studio. No sé si te refieres a Visual Studio Code, que tiene muchísimas extensiones y es lo bueno que tiene este IDE, que tiene muchísimas extensiones. Pero sí que es verdad que a la hora de trabajar especialmente con C# y con Unity, os recomiendo que utilicéis Visual Studio. Me pude visitar un estudio un login. El Visual Studio Code. Pues a ver, tiene que haberlo. Lo que pasa es que no he investigado mucho. Pero seguro que tiene que haber alguna extensión chula de Unity. Porque tiene muchísimas extensiones en ese sentido. De hecho, si alguna vez habéis trabajado con el Visual Studio Code, sabréis que tiene muchísimas extensiones que puedes descargarte y demás. Pero la verdad que no podría recomendarte ninguna en concreto porque no la he probado. Normalmente trabajo con Visual Studio. Pues normalmente Venox, al instalarte Unity, te debería instalar el Visual Studio 2019. Puede ser que a lo mejor le dijeses que no quería instalártelo porque me parece que puedes rechazarlo. Pero si no, igualmente te lo puedes descargar, ¿vale? Si tienes algún problema con la descarga del Visual Studio y demás, avísame, ¿vale? Pero yo estoy utilizando, por ejemplo, la versión de 2019, ¿vale? No sé si hay alguna duda más. Elizabeth me pude visitar tu estudio en login, no entiendo a qué te refieres. Vale, perfecto. Si tenéis algún problema de instalar los Visual Studio, me comentáis, pero vamos, en principio no debería de dar problemas. A ver, un momento. Vale, que te pide el login. Puede iniciar sesión con una cuenta de Hotmail que tengas, por ejemplo, de Microsoft, sin problema. Pero vamos, en principio no debería de darte
problema. Sí que es verdad que se te ha instalado la de prueba de 30 días, pero te debería de funcionar, Elizabeth, sin problema. La verdad es que no sé por qué te pide loguearte, porque dale a Account Options. No sé si desde ahí a lo mejor puedes evitar el loguearte. Dices que el instalador de Duty han cambiado porque antes te ponía un porrón de cosas para instalar aparte y a mí esta vez no me dio opción a nada. Pues puede ser eso entonces, sí. Es que vamos, normalmente cuando te instalas Unity sí que te daba antes la opción de descargarte e instalarte el Visual Studio, pero por lo que sea ahora como cambian constantemente y ese es el problema también de estas cosas, que le meten actualizaciones día sí día también, lo que te vale hoy mañana no te vale, o sea que he abierto y cerrado y nada. Bueno, unas malas puedes crearte... es que no sé si con una de Gmail te permitiría acceder. Eh... ¿Cómo es que tenemos que hacer a Visual Studio? Me perdí buscando el modo de abrir el script. A ver, no entremos en pánico. Que me está viendo mucha gracia, me estáis a topísimo. A ver, para poder arrancar desde Visual Studio de todas formas, de primeras vamos a arrancar además podéis utilizar incluso el Visual Studio Code, ¿vale? Porque al final lo que vais a hacer ahí simplemente es editar el código y al final donde vaya a ejecutar el script va a ser aquí y donde os va a mostrar el resultado por consola y va a compilar todo va a ser desde Unity, ¿vale? Entonces si utilizáis Visual Studio Code, ese sí que es completamente gratuito, ¿vale? A lo mejor no tenéis problemas, porque al final vais a poder seguirme la clase exactamente igual y donde vaya a ejecutar realmente el código al final va a ser aquí en Unity, o sea que si os da muchos problemas Visual Studio, podéis descargaros el Visual Studio Code y que es el que han pasado Papri por aquí y no vaya a tener el mismo problema, ¿vale? También se puede en un notepad, en un blog de notas. Podéis ir a lo básico, en blog de notas, ahí editáis el código y ya está. No, pero podéis hacerlo desde el code, ¿vale? Si os está dando problemas Visual Studio. Vale, a ver. Para poder, como comentaba, abrir desde el IDE que queráis, ¿vale? Ya sea Visual Studio, ya sea Visual Studio Code, el editor que queráis, os venís a Edit, a Preferences, ¿vale? Y desde External Tools, aquí seleccionáis el que os interese, ¿vale? Sublime Text. Me encanta, tío. Vale, avisadme si estáis ya todos más o menos ubicados, ¿vale? Vale, no te ha dado problemas, ¿no, Elizabeth? Nervio, no sé si ya te ha aclarado la duda. Creo que era Nervio el que no sabía cómo acceder a Visual Studio. Si estáis todos más o menos ubicados ya puedo seguir. Vale. Instalado. El susto me ha costado 2 corazones de vida, pero bien. Nada, no os asustéis que no pasa nada. Ya digo, aún más, si os da mucho problema el Visual Studio Code y arreando. Vale. De todas formas, no os preocupéis porque si ahora está instalando el Visual Studio y está tardando un poquito, como ahora mismo tampoco vamos a hacer grandes cosas, ¿vale? No os preocupéis en ese sentido que no va a haber mucho problema, ¿vale? A ver, lo primero que quiero que hagamos es que, como veréis, se nos ha generado un script desde cero, ¿vale? Y nos ha añadido unas pequeñas líneas de código, ¿vale? Los que no tengáis ni idea de programación diréis, ¿qué es esto? ¿Vale?
Los que sí que más o menos controléis, pues entenderéis que esto que hay aquí y esto que hay aquí son dos métodos. Y que están metidos dentro de una clase que es la que yo he generado al principio, que le he puesto de nombre ejemplo, ¿vale? Para los que no tengáis ni idea de programación, ahora explicaré qué es un método, ¿vale? Pero lo único que sí que me gustaría que tuvieseis en cuenta en este sentido es que cuando nosotros generamos una clase y si la hacemos desde cero, siempre va a estar metido el contenido entre llaves, como podréis comprobar. De hecho, lo guay que tiene el Visual Studio es que te permite, por ejemplo, contraer todo el código, porque si tenemos, por ejemplo, más líneas de código abajo y a lo mejor queremos centrarnos solamente en una parte, te permite poder hacerlo. Esto de aquí abajo son paquetes que necesita, pues en este caso Unity o C Sharp, ¿vale? Para funcionar. En principio en esto no recaigáis mucho, ¿vale? Porque de momento no nos interesa. Tampoco penséis mucho ahora mismo en el mono behavior, ¿vale? Porque de momento tampoco vamos a entrar en detalles sobre lo que es, simplemente lo necesita Unity, quedaos con eso, ¿vale? Especialmente para arrancar. Ya ahora explicaremos un poco qué son los métodos y por qué hay un start y un update, ¿vale? Pero de primeras también otro detalle que a lo mejor para la gente que estamos ya familiarizados con la programación, pues lo entendemos, pero para la gente que no tenga ni idea puede llevar a confusión, ¿vale? Esto que está aquí con dos líneas oblicuas es un comentario. Esto no lo lee el programa en ningún momento, ¿vale? Esto simplemente se utiliza para comentar el código y que quede más legible. De hecho, si os dais cuenta, lo que hace es describir qué es lo que hace este método y este método. Lo que hace el método start concretamente es que cuando nosotros ejecutemos a ver, que hay una dudilla que tiene un majete por aquí. A mí lo de Unity cero referencia no me sale, ¿es normal? Sí, o sea, por eso no te preocupes porque eso al final son... Seguramente depende de la versión que tengas de Visual Studio, ¿vale? Hay ciertas cosas que te pueden cambiar, ¿vale? En eso no recaigáis ahora mismo porque no tiene importancia. Lo único que os tenéis que quedar es lo que está aquí entre llaves, que es esto, que es un método, esto es otro método, y lo que estoy comentando que es esta línea que es un comentario, ¿vale? Que lo que hace es definir qué es lo que hace cada uno de estos métodos. Ahora explicaré qué es un método, ¿vale? No sé si aquí permite... A ver un momentillo. Proyecto. Voy a intentar ampliar la letra, ¿vale? Vale, aquí. Tamaño. Bueno, 16. Vale, así mejor. A ver. Abajo a la izquierda. Ah, mira, es verdad. No me había dado cuenta. Pero bueno, le subo un poco la fuente y así lo veis más grande. Vale, pues lo que estaba comentando. Los comentarios sirven simplemente para dejar pues como una especie de anotaciones, bien para nosotros mismos o bien para la gente que vaya a leer nuestro código, ¿vale? Porque además quiero que os quede claro una cosa, que además para la gente novata muchas veces hace que nos perdamos. Porque creemos que cuando nosotros llevamos trabajando a lo mejor
un año incluso en un proyecto, después nos vamos a acordar de lo que hemos hecho en ese proyecto pasado una semana o unos meses. Y la realidad es que aunque te puedes tirar 10 años trabajando sobre un código, que como lo abandones, luego volver al código, no te acuerdas de nada de lo que hiciste, ni de por qué lo hiciste así, ni de cómo declaraste las variables, ni qué hiciste con los métodos, no te acuerdas de nada, ¿vale? Entonces, muchas veces, para incluso nosotros aclararlo en el futuro y saber qué es lo que hicimos en un momento determinado, lo que hacemos es comentarnos el código a través de estas líneas. También se puede hacer, que es muy común, cuando por ejemplo queremos comentar muchas líneas de golpe. Por ejemplo, yo quiero comentar el método este entero, ¿vale? Para que no me lo tenga en cuenta el programa. Puedo hacerlo de esta manera, ¿vale? Pongo el guioncito y le pongo el asterisco y de esta manera me comenta todo el método, ¿vale? Si tengo varias líneas de código, pues así no tengo que estar comentándolas individualmente. Eso es documentación, ¿vale? Entonces al final esto pues es muy útil y os aconsejo que lo hagáis, ¿vale? Al principio vamos a hacer evidentemente programas súper sencillos, que no vaya a tener muchas líneas de código, que no vaya a tener problemas, pero si al final, que es un poco la idea de este curso, vais a hacer un pequeño proyecto de vuestro videojuego y demás, creo que lo ideal es que todo lo que vayáis haciendo lo vayáis comentando, ¿vale? Para que así os hagáis una idea con un vistazo rápido de qué es lo que habéis hecho, ¿vale? De hecho, lo ideal en una buena documentación no es que expliquéis la Biblia en verso ahí, sino que simplemente hagáis una breve descripción de qué está haciendo, por ejemplo, un método en concreto, ¿vale? O de por qué hicisteis esa clase en concreto, o, en fin, cosas muy concretas, muy al grano y muy... Me encanta Sergio, tío. Me encanta Sergio, tiene unas caídas buenísimas. Lo dicho, muy al grano, ¿vale? Para que quede legible y bonito. Código legible, código legible, código legible. Eso es, Papri. Entonces, ¿qué es lo que hace el start y el update? Cada vez que generéis un script nuevo, os saldrá el start y el update. Tenéis que tener cuidado, ¿vale? El start, cuando vosotros ejecutéis el script en Unity, se va a ejecutar solo una vez, cuando ejecutéis el código, ¿de acuerdo? En el start solo se ejecuta una vez. Cuando le deis a ejecutar, le deis al botoncito, el método se llama una vez y fin. Ahí acaba la cosa. Pero en el caso del update, no. El update se está llamando por cada frame, como está comentando aquí, ¿vale? Por ejemplo, esto se utiliza, ya os lo comentará en más profundidad Elena, ¿vale? Pero esto se utiliza especialmente para los inputs. ¿Por qué? Porque en un videojuego tú necesitas saber si el personaje está en movimiento en cada momento. Entonces, para saber si estás pulsando la tecla del ratón, tienes que estar llamando constantemente al método para decir, vale, está pulsando la derecha. Porque si, por ejemplo, de repente te para y vuelve a darle, pues tienes que estar como actualizando constantemente, ¿no? Para saber si el personaje está en movimiento o no está en movimiento. Entonces, en el update solo se va a poner ese tipo de operaciones, porque si de hecho ponéis cualquier cosa, por ejemplo un simple mensaje, lo va a estar repitiendo en un bucle infinito. De hecho, podemos hacer una pequeña prueba, ¿vale? Vamos a poner un debug.log. De hecho, esto lo podéis probar ahora, ¿vale? Aquí voy a poner bucle. Y aquí en el start voy a poner un debug.log, donde vamos a poner un hola. Si guardo esto, para guardar rápido, podéis hacerlo con control S o directamente pulsáis aquí, ¿vale? Bien, pues si guardamos esto, para ejecutarlo en Unity, veréis que aquí está haciendo cosas. Pero todavía no lo vamos a poder ejecutar. De hecho, si pulsamos el botoncito, no nos va a salir nada. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener que venirnos aquí, ¿vale? Con esto ya más o menos estaréis familiarizados porque lleváis 2 días con Elena ahí a full haciendo cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo me vengo al main cámara, para poder añadir el script a todo el tinglado que tenemos aquí liado en Unity, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí al inspector, donde tenemos el transform, la cámara,
tenemos aquí como una serie de elementos, ¿no? Lo que nos interesa aquí es añadir un nuevo componente. Ya sabéis que Unity funciona por componentes, ¿vale? Entonces, si me vengo aquí, lo interesante, aquí es que le había metido yo una búsqueda, es que os va a salir todo esto de aquí, ¿vale? Que básicamente son las carpetas y todo lo que nos da disponible para añadir como componente Unity, ¿vale? Entonces podemos añadir desde un nuevo efecto, un nuevo evento, audio, etcétera. A nosotros lo que nos interesa es la carpeta que hemos generado de scripts. Y si os dais cuenta, aquí lo primero de todo nos saldrá ejemplo, ¿vale? Entonces simplemente lo pulsamos y como podéis comprobar, ya se me ha añadido, ¿vale? Al proyecto. Entonces cuando yo le dé al botoncito de play en la consola, me aparecen estos dos mensajes. A ver. Un momentito. Pero no lo tapa. Se ve perfectamente. Bueno, claro, espérate. Voy a moverlo. Un momentito. Lo vuelvo a hacer para que lo veáis. Vale, lo dejo aquí. Vale. A ver, al darle a Add Component, simplemente tenéis que veniros aquí a Scripts y aquí aparece el script que tenéis, ¿vale? No tiene más misterio. Si tenéis cualquier dudilla, me preguntáis, pero vamos, no hay más. Repito, Add Component, te vienes a Scripts y aquí en ejemplo se añade el script que hemos generado que se llama ejemplo. Yo le he puesto ejemplo, vosotros le habéis podido poner cualquier otro nombre, ¿vale? Bueno, lo dicho, cuando ejecutamos el código dándole aquí al play, si os dais cuenta por consola, os tenéis que venir aquí en Project, en consola, se os abrirán estos dos mensajes. Uno se ejecuta una vez, como podéis ver aquí, el 1 es porque donde hemos metido el mensaje del debug.log ha sido en el start y se ha ejecutado solo una vez. Pero en el update, que he puesto un mensaje que pone bucle, ya lleva, mirad cuántas llamadas. A ver, voy a volver otra vez atrás, ¿vale? Para que no os perdáis. Dice un mojete, los colorinchis de las palabras del editor no tiene importancia, ¿no? Que a mí en debug... No tiene importancia. De hecho, eso tú puedes... Lo interesante de los editores, tipo Visual Studio, es que te permite poder cambiar los colorinchis como tú dices, como tú quieras, ¿vale? De hecho, puedes poner... En las opciones puedes poner eso, que el tema, por ejemplo, sea negro, que yo prefiero programar en negro, por ejemplo. Con negro me refiero a que la ventana se te muestra en negro y no en blanco, ¿vale? O que los colores pues sean de otra tonalidad, especialmente pues, para la gente, por ejemplo, que tenga también daltonismo y todo eso. Pues a lo mejor hay otros colores que le es más agradable a la vista. Entonces eso ya depende de cómo lo tengáis configurado vosotros y vosotras, ¿vale? Por eso no os rayáis. Como comenta Minimeri aquí. Vale, Benoch, a ver, ¿qué es lo que te has perdido exactamente? Aquí en Visual Studio lo único que he colocado ha sido el debug.log en el start con un hola y en el update he puesto otro mensaje que es bucle. Vosotros podéis ponerle dentro el mensaje que queráis, ¿vale? Ahora explicaré. Esto simplemente es una prueba, ¿vale? Para que veáis cómo funciona esto. No tenéis que saber de momento todavía cómo funciona ni nada. Madre mía, Sergio. ¿Cómo lo tiene a tope? Guapísimo te queda. Madre mía. Guapísimo el de Sergio. Todavía y te quedas sin retira. Buenísimo. Vale. Programador por 10. Me encanta. ¿Te aclaras, Benoch? ¿Continúo o...? Es que no sé exactamente cuál es tu duda.
Lo único que he hecho ha sido poner estos dos mensajes, ¿vale? Vosotros podéis poner entre las comillas lo que queráis, ¿vale? Al final lo que estoy haciendo con las comillas simplemente es introduciéndole una cadena de caracteres, ¿vale? Que en este caso pues es un mensaje. Y aquí le puedes poner lo que tú quieras. Al final lo que está haciendo el debug.lo es mostrar un mensaje por consola, que es lo que se muestra como os estaba enseñando aquí cuando ejecutamos el jueguinchi. De aquí en el visual, de aquí en el visual, ¿qué hay que hacer? A ver, está en Visual Studio, ¿vale? En Visual Studio lo único que hay que hacer es poner estos dos mensajes, tanto en el start como en el update. No hay que hacer nada más. Y lo guardas. Cuando tengas eso guardado, simplemente te vienes aquí a Unity. Y en la escena, en esta parte, en este recuadro de la izquierda, donde aparece Simple Scene, tendrás varias cosas. Si tienes abierto el proyecto de Elena, pues tendrás aquí una liada importante. Si has creado un proyecto desde cero, nuevo como yo, solamente tendrás el Main Camera y el Directional Light. Entonces, te vas al Main Camera, le das a añadir componente. En añadir componente te aparecerá todo este listado de cosas, como he comentado anteriormente. Le das a Scripts y aquí seleccionas el script que hayas generado, ¿vale? Que en este caso yo le he puesto el nombre ejemplo, tú le puedes haber puesto otro nombre, ¿vale? Selecciona el script y ya te aparecerá aquí. Cuando le des a iniciar, al play, te aparecerá aquí en la consola que está colocada debajo los dos mensajes, que como estaba comentando anteriormente, en el start, que es este método de aquí, me aparece solamente una vez el mensaje hola. Como podéis observar aquí, aparece que me ha salido una vez. Sin embargo, en el update, que le he puesto de nombre bucle, que es lo que me está, el mensaje que me está mostrando es bucle, se está ejecutando constantemente. Si os dais cuenta, no para de ejecutarse, ¿vale? Que esto es lo que os estaba comentando anteriormente. Que tenéis que tener mucho cuidado de lo que añadís al update. De todas formas, esto lo veréis más tranquilamente con Elena. Porque, por ejemplo, se utiliza el update para lo que me comentaba, para los inputs. Por ejemplo, si yo necesito mover al personaje, necesito saber en todo momento que el usuario está pulsando las teclas, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas se añaden siempre al update. Eso lo veréis más tranquilamente con Elena. Ahora nos vamos a centrar en que entendáis un poco cómo funcionan los métodos y variables y demás. A ver qué comentáis por aquí. Pues ya... a ver... Postigo no le deja. Efectivamente no has puesto el punto y coma del final. Seguramente sea por eso, por lo que te está dando el problema. Vale. ¿Alguna dudilla hasta aquí? ¿Os sale a todos y todas? Vale, va. Cuando queráis, es importante que cuando hayáis probado el script le volváis a dar al play, ¿vale? Porque si no esto se está ejecutando infinitamente. Como podéis observar, lo ha llamado un pilón de veces, 40.946 veces. Y si esto lo deja, pues sigue llamando al update todo el rato. Vale, pues esto es lo más simple que vamos a hacer hoy, gente. Y ya veis que voy lenta, voy muy lenta, ¿vale? Para que no os perdáis. ¿Alguna dudilla? ¿Hasta aquí todo bien? Esto es lo que se puede denominar en cualquier clase de introducción a la programación, hacer tu primero Lamundo. No he puesto Lamundo porque ya me parece que está muy manido, pero básicamente es un Lamundo. Con lo cara que está la luz, para el electricidad. Vale.
Pues si todo en orden, vamos a continuar con el temario, ¿vale? Porque antes de seguir, necesito que entendáis bien, de nuevo. Se puede cambiar el script en tiempo de ejecución, hay que parar, modificarlo y volver a ejecutar. Hay que pararlo y volver a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el Unity o cualquier lenguaje de programación, como comentaba antes, y por eso me parece importante que sepáis lo que es compilar y ejecutar, ¿no? Tened en cuenta que cada vez que nosotros hagamos cualquier modificación en el código, es necesario que todo eso se vuelva a compilar y se vuelva a ejecutar, ¿vale? Es como cuando le añadimos cualquier modificación, por ejemplo, a una página web y le damos a F5 para que se muestren los cambios. Al final necesitas, digamos que tú has dejado el programa en un estado y si quieres ver que los cambios que se han realizado se estén ejecutando correctamente, tienes que volver a realizar todo el proceso. Es decir, tienes que volver a guardar el script y volver a compilarlo y ejecutarlo. ¿Vale? Que aquí pues es que se hace todo de golpe básicamente porque simplemente es pulsar un botón y ya está. Al final Unity te hace todo el trabajo, ¿vale? Pero si haces un cambio no se te va a ver inmediatamente en consola, que creo que eso es lo que me estás preguntando, Master Oka. Vale. Bien, pues introducido esto, ¿vale? Vamos a volver a la diapositiva. Y vamos a volver a repetir lo que es una clase. A ver si Master Oka le resuelto la duda. El problema que tiene el usar YouTube es que esperar un poquillo a que os llegue el mensaje. Pero bueno. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a continuar, ¿vale? A ver, como he comentado antes, al final la programación orientada a objetos está compuesta siempre de clases y de esas clases podemos generar objetos, ¿vale? Por ejemplo, vosotros imaginaros que al final, cuando estáis desarrollando un videojuego, podéis tener 20.000 enemigos si queréis, ¿no? Al final, cómo está compuesto el enemigo va a tener exactamente lo mismo. Por ejemplo, puede tener, una de sus variables puede ser la salud, ¿no? Pero cada enemigo tendrá una salud distinta, porque si yo estoy luchando contra 10 enemigos al mismo tiempo, puede ser que a uno de los enemigos no le haya restado nada de salud y al resto de los enemigos pues a lo mejor le haya quitado un punto de salud, lo haya quitado dos, o sea, cada uno tendrá, digamos, distintos parámetros dentro de lo que es la variable salud. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todos los enemigos van a tener exactamente las mismas características y probablemente los mismos métodos, es decir, todos van a tener la misma estructura que se haya generado dentro de lo que es la clase enemigo. Ahora bien, cada uno de los enemigos es un objeto individual de esa clase, es decir, al final, como pasa aquí en el ejemplo, ¿no?, del coche, pues cada coche tendrá un color determinado, una matrícula determinada, una carrocería determinada, una marca determinada. Todos los coches van a tener esta estructura, ¿vale? O van a tener los mismos, las mismas variables y los mismos métodos, pero lo que esté realizando, por ejemplo, cada coche en un momento determinado y las variables, lo que le hayamos introducido a las variables en cada uno de los coches será distinto, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que la forma en la que se trabaja este tipo de lenguajes de programación es siempre crear una estructura que se crea a través de una clase con una serie de variables y una serie de métodos. Y a partir de esa clase se generan objetos, que puede ser, por ejemplo, pues generarme 10 enemigos. Yo ya me he creado mi clase enemigo, que tiene la variable salud, por ejemplo, y el enemigo, uno de los métodos puede ser pues que va a atacarte cuando te detecte, y con esas dos cosas tú ya puedes generar todos los enemigos que tú quieras, ¿vale? Entonces eso es lo interesante, que al final de una clase puedes generar muchísimos objetos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo voy a repetir hasta la saciedad. Me vaya a decir una pesada, yo, en serio, pesada. Clase, siempre va a tener variable y método. Siempre. A ver, puede darse también el caso de que generemos una clase y solamente declaremos una serie de variables. O a lo mejor nos interese simplemente que tenga una serie de métodos. Pero es muy raro que vaya a estar trabajando
en una clase solamente con variables, por ejemplo, y en los métodos muy raro que no vaya a utilizar variables. Entonces la estructura siempre es la misma, ¿vale? Si os dais cuenta, por ejemplo, en lo que nosotros ya hemos desarrollado hasta ahora, aquí, por ejemplo, no hemos generado ninguna variable. Estamos trabajando con dos métodos simplemente, el método start y el método update, que lo que hacen o lo que realizan son acciones. Al final, la acción que está realizando tanto el start como el update es mostrar un mensaje por consola, en este caso hola, y aquí bucle. Que la diferencia, como he mostrado antes, que aquí simplemente se ejecuta el mensaje una vez y en el update se está ejecutando constantemente. Esa es la única diferencia entre un método y otro, ¿vale? Después yo puedo coger y generarme otro método, pero eso ya lo veremos más adelante. De momento no nos vamos a liar con eso. La cuestión es que dentro de esta clase que yo estoy generando, que se llama ejemplo, puedo crearme variables. ¿Pero qué son las variables exactamente? Ahí es donde nos vamos a detener ahora a continuación, a explicar qué es una variable. La variable al final lo que hace es definir las características de la clase. Como he comentado antes y nos volvemos a la burbujita, al final la variable lo que está definiendo son las características, en este caso por ejemplo del objeto coche, que puede ser pues definirle el color, definirle la matrícula, definirle la carrocería, la marca. Si el objeto fuese un enemigo, por ejemplo, pues la salud podría ser una variable, ¿vale? Donde ahí le almacenaríamos un número entero. Por ejemplo, yo quiero que el enemigo tenga de salud el número 10. Cuando le des 10 golpes al enemigo, el enemigo muere, porque llegará a 0. Eso lo puedo después controlar a través de un método, ¿vale? Pero en principio lo que es el valor de la salud que yo quiero definirle en un primer momento al enemigo, se la voy a definir en la variable. Entonces, las variables, vuelvo a repetirlo, que quede grabado a fuego, son las características, lo que te define a ti, pues tener el pelo marrón, si eres más blanco de piel o no eres más blanco. Al final, lo que hace es definir las características de la clase que tú estás creando. Y los métodos lo que hacen es definir las acciones que puede realizar esa clase, ¿vale? Pero ahora nos centramos en una variable. ¿Cómo se genera una variable? ¿Cómo se escribe en programación? Porque ahora entendemos lo que es la teoría. Sabemos que la variable lo que hace es definir las características de la clase. Pero ahora, ¿cómo me genero yo una variable, ¿no? Bien, como podéis observar, tenéis que tener en cuenta a la hora de crear una variable dos cosas. Por una parte, se crea la variable, por otra parte, se inicializa. Son dos cosas distintas. Y para que la variable funcione y no nos pete en la cara, porque nos puede petar en la cara, hay que hacer las dos cosas. Yo siempre, para que entendáis exactamente cómo funciona esto de forma teórica, o al menos en vuestra cabeza, porque a veces la programación puede ser muy abstracta o subjetiva, es utilizar siempre objetos reales, ¿vale? Si os dais cuenta, siempre estoy hablando que si un coche, que si un enemigo, para que os hagáis una idea de qué es lo que estoy hablando, porque al final hay mucha terminología y te puedes liar. Una variable, cuando yo quiero definirla, es como si yo voy a cocinar a la cocina, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito hacer una ensalada. Para hacer una ensalada, necesito un recipiente. Mira, Papri, como ya sabe por dónde voy yo. No. Vale, para hacer la ensalada necesito un recipiente. Entonces, no me vale cualquier recipiente. Porque si, por ejemplo, yo lo hago en un plato llano, a lo mejor se me va a desparramar toda la lechuga. Y lo que necesito es un bol que sea grande para meter ahí todo y que pueda trabajar con facilidad, ¿no? Entonces, lo que necesito en primer lugar es el tipo de objeto que yo voy a usar. Y eso es lo que se hace al crear la variable. Lo que yo estoy haciendo es, en este caso, al generar un inNumber, es establecer el tipo de dato que voy a guardar en la variable y el nombre que le voy a dar. Esto, number, es un nombre que yo le he puesto. Le puedo poner cualquier cosa, Pepe, por ejemplo, si quiero. Si un día veo en un código, o Elena ve en un código, una variable que se llame Pepe, probablemente os diga 3 o 4 cosas. Pero como podéis ponerle nombre Pepe si os apetece, ¿vale? Soy Florete de una fábrica de ensalada. Me encanta la caída del Sergio, tío.
Lo dicho, el nombre le podéis poner el que queráis, ¿vale? Pero lo ideal, y esto ya lo habrá comentado también Elena, es que pongáis los nombres en inglés, ¿vale? Y que sean nombres significativos, que cuando yo lea la variable entienda qué es lo que estoy almacenando en esa variable. Por ejemplo, aquí quiero almacenar un número, pues le pongo number, porque lo que voy a almacenar es un número. Como no es algo, un número en concreto, por ejemplo, la salud, pues simplemente le pongo number y ya está, ¿vale? Pero si, por ejemplo, lo que quisiese era almacenar la salud del enemigo, pues le puedo poner health, por ejemplo, en inglés, ¿vale? Para saber que lo que estoy almacenando ahí es la salud del enemigo, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar para crearse la variable es el tipo de variable que voy a usar y ponerle un nombre, el que yo quiera, pero que sea significativo, ¿vale? Una vez que ya tengo mi ensaladera, no tiene nada dentro. Es decir, el problema que os vais a encontrar muchísimas veces, y esto os va a pasar sí o sí, porque os va a pasar sí o sí, es que estéis llamando una variable que no tenga nada. Es decir, os vais a comer la ensalada y vais a estar dando cucharadas en el aire, porque no tiene nada metido en la ensaladera, ¿vale? No hay lechuga, no habéis metido la lechuga, habéis cogido la ensaladera, la habéis puesto encima de la mesa y no habéis metido nada dentro, y vais a comer ahí en plan de, bueno, pues voy a comer aire, ¿vale? Entonces, para poder utilizar la variable tenéis que añadirle un valor. Un valor. Que es básicamente aquí ponerle el número 10 y si estamos hablando de nuevo con la ensaladera, echarle la lechuga a la ensaladera, ¿vale? Porque si no, simplemente vais a tener un recipiente vacío. Al final tened en cuenta que una variable al final es como un pequeño espacio en memoria que estáis almacenando o que estáis reservando, digamos, para poder almacenar un valor, ¿vale? Entonces tened esto siempre muy en cuenta. Y siempre que creéis una variable, tenéis que inicializarla. Tenéis que darle un valor, porque si no, como bien ha puesto Papri arriba, lo que os va a salir es un null. Que null básicamente es que el programa te está diciendo, es que no me ha guardado nada, es que no tiene nada, no está apuntando a nada, no me está haciendo referencia a ningún valor, no sé qué quieres de mí, ¿sabes? Dice Silvia, dice, sí, por favor, poned el nombre descriptivo a las variables que no cobran por caracteres, que si luego hacéis un proyecto con alguien y podéis siglas, si se tiene quien trabaje, me ha pasado. Es que parece una tontería, pero al final cuando estás leyendo un código, que además lo ha hecho otra persona, y le ha puesto un nombre cualquiera, el simple hecho de entender que está guardando una variable, y puede ser la variable más simple del mundo que esté guardando un 1 simplemente, pero que a lo mejor no sepa por qué se ha generado esa variable o para qué necesita guardar un 1, ¿vale? Entonces intentad ponerle nombres que sean significativos y que le den la mayor descripción posible a la variable y a lo que estáis guardando en esa variable, ¿vale? Hostia, ya hay que ser terrorista para no ver si en el número... Un poco sí, la verdad, pero bueno, es que hay de todo en el mundo, la verdad. Oye, puedes coger el proyecto ese que dejó tu compa hace 6 meses. Es que ese tipo de cosas son para pegarse un tiro. Cuando coges código de otra persona es brutal. Vale. Entonces, esto ha quedado claro, ¿no? Para crear una variable tengo que crearla y después inicializarla. Vamos a ver, me voy a venir aquí, a nuestro maravilloso código, ¿vale? A partir de ahora voy a estar trabajando en el start, no en el update, básicamente porque si no voy a tener bastante... O sea, me va a estar todo el rato haciendo la llamada y no me interesa, ¿vale? A ver, aquí lo que voy a hacer es que me voy a generar una variable global. Ahora explicaré qué es una variable global y una variable local, pero bueno, aquí afuera voy a poner una variable que se va a llamar number, ¿vale? Y la voy a inicializar a 10, va a tener el número 10. Lo que yo puedo hacer ahora es poner aquí un mensaje, por ejemplo, hola, soy el número, y aquí añado el number. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es que estoy mostrando una cadena de caracteres donde estoy mostrando el mensaje hola, soy el número, y le estoy añadiendo la variable que acabo de generar, que es number, que tiene el número 10. Por tanto, lo que me debería de salir por consola cuando yo guarde esto es hola, soy el número 10, ¿vale?
Si me vengo a Unity, ahí está compilando. Está bien. Me estoy portando bien, Elena, voy súper lenta, es que más lenta no puedo ir ya. Ahí lo tenéis, ¿vale? Soy el número 10. Pues ya habéis generado vuestra primera variable, así de simple, sencillo, para toda la familia. Y tenéis el mensajico aquí bien bonito en Unity. Y es tan sencillo como eso, ¿vale? Pero claro, si yo aquí no le meto ningún valor, pues me va a decir, pues muy bien, me parece estupendo, porque no, es que no hay nada. Estoy comiendo ensalada en el aire, no hay valor, no hay nada. Simplemente está haciendo referencia a un espacio vacío que ha generado ahí por algún motivo que no sabemos muy bien por qué, porque es como si no lo está usando, ¿para qué lo crea? Inicializar siempre las variables, que no se olvide porque es que luego da muchos problemas. O salen null y decir, no, ¿por qué? Y es como, no había inicializado la variable. Entonces tened siempre en cuenta eso, ¿vale? Creamos la variable y le añadimos un valor. Siempre, esos dos pasos, siempre, ¿vale? Primero le ponemos el tipo de valor que vamos a almacenar, un nombre que sea significativo y el valor que queremos almacenar en él. No hay más. ¿Cómo me vacilan, Vaya tela, vaya tela. Ah, y por supuesto que la hagan en español, también se lo he comentado, Elena. Creo que no está escuchando, no sé si no está escuchando. Eh, que le he pasado también, la he metido en el vídeo para que lo viese. Vale. ¿Podría repetir desde la descripción? ¿A qué te refieres con lo de la descripción? ¿A volver a poner la diapositiva? Ahí, Sergio, que creo que no nos está escuchando. Bueno, pues lo dicho. Vuelvo... Vale. Vuelvo a repetirlo. Creamos la variable, ¿de acuerdo? Primero ponemos el tipo de variable. En este caso es de tipo entero. ¿Eso qué quiere decir? Es un número entero, ¿vale? Puede ser 0, 1, 1, 2. Número entero, ¿vale? Es lo que estoy almacenando aquí. Este es el tipo de variable, ¿vale? El nombre de la variable, que por favor sea significativa. Intentad hacerlo en inglés. Los nombres de las variables que empiecen en minúscula. Todo este tipo de cosas, ¿vale? Que conforme vayáis haciéndola os iréis familiarizando. Y cuando ya tengamos creada la variable, con el tipo de variable que vamos a almacenar y el nombre que le queramos poner, igual, y le añadimos un valor, ¿vale? El igual sirve para asignarle el valor, ¿vale? A la variable. De todas formas, ahora veremos operadores que están en la diapositiva número 11, por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Pero tampoco os obsesionéis mucho ahora mismo con los operadores, porque conforme vayamos haciendo ejercicios los iréis usando, ¿vale? Pero vamos, que son sencillos de entender. El igual al final va a ser que le estamos asignando un valor, por ejemplo, a la variable. El más igual lo que hace es incrementar y asignar. El igual es para hacer comparaciones. Quiero saber si, por ejemplo, dos variables son iguales, pues utilizo el igual. El distinto se hace con la exclamación igual para comprobar que, por ejemplo, dos variables no sean iguales, pues se puede utilizar el no es igual. El mayor que, mayor igual que. Pero en fin, esto ahora mismo tampoco os rayéis, ¿vale? Porque lo iremos viendo poco a poco. Lo que sí que me interesa es que os vayáis a la diapositiva número 9, porque aquí tenéis esta maravillosa tabla donde aparecen todos los tipos de variables que podemos generar, ¿vale? ¿Os las tenéis que saber todas? No, ahora explicaré, ¿vale? Pero primero, ¿ha quedado todo claro sobre qué es una variable? Una variable define las características de una clase. Las características, aquí subrayado, en blanco, mayúscula, fosforito. Las características de la clase. Creamos la variable, tipo de variable, nombre significativo que le queramos poner y le añadimos un valor.
Es así de simple. Son 2 pasos. Grabado a fuego aquí y todo irá bien. Todo irá bien. No os tenéis que preocupar de más. Ahora, lo único que tenéis que tener en cuenta es el tipo de variables que podemos generar. Aquí en el ejemplo estoy generando una variable